Bueno, pues buenos días a todas y a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa. Sabemos que son fechas un poco complicadas, así que os agradecemos mucho que estéis hoy aquí en la presentación del estudio sobre la violencia de género contra las mujeres mayores en la población aragonesa. Este estudio parte de una necesidad, de la necesidad de profundizar en el conocimiento de la violencia contra las mujeres y en particular en mujeres mayores, una violencia que ha estado oculta y ocultada durante mucho tiempo, y además también del compromiso del Gobierno de Aragón de ofrecer un abordaje integral a la violencia de género, a la violencia contra las mujeres. Este estudio se ha impulsado desde el Instituto Aragonés de la Mujer, lo ha realizado la consultora Red2Red, que es una consultora especialista en género, y se ha financiado con cargo a los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que el actual Gobierno de España habilitó a las pocas semanas de llegar al Gobierno, y por tanto ha sido posible realizarse gracias, insisto, a la reactivación del Pacto de Estado en materia de violencia de género. Hemos preparado una presentación PowerPoint, es un resumen del estudio. El estudio lo tienen las compañeras de comunicación, la semana que viene estará en la página web del IAM, con lo cual podéis solicitárselo y os lo pueden hacer llegar el estudio en su conjunto. Este estudio tiene un objetivo principal y tres objetivos específicos. El objetivo principal era identificar la violencia de género, entendiendo esta como la violencia que se ejerce en el seno de una relación afectiva, es decir, el objeto de la Ley Orgánica 1/2004 que sufren las mujeres mayores en Aragón. Y tres objetivos específicos, que son conocer cuál es la prevalencia de la violencia de género entre las mujeres mayores de 65 años, explorar las principales características de este tipo de violencia y también establecer algunas recomendaciones, algunas pautas para la intervención en su erradicación. Por lo tanto, fundamentalmente lo que queríamos analizar era la prevalencia, las características y las causas. Este estudio es el primer estudio que existe de estas características, no solo en Aragón, sino en el resto de España. Es un estudio pionero en la materia, pero esto también entraña dificultades, porque a la hora de acudir a las fuentes es más complejo poder encontrar tanto datos cuantitativos como datos cualitativos. Por lo tanto, es un estudio que ha entrañado algunas dificultades para su elaboración. De hecho, al no existir estudios similares, estudios de estas características, ni en nuestra comunidad, ni tampoco en el resto de comunidades autónomas, ni siquiera en el Estado, ni de hecho existir estudios de estas características a nivel europeo o a nivel internacional, hubo que crear una metodología ad hoc, es decir, una metodología concreta para la elaboración del mismo. Esta se articuló en tres fases. Una primera fase de revisión documental, es decir, de revisión bibliográfica de las fuentes que teníamos a nuestra disposición. Es cierto que en materia de violencia de género, de violencia contra las mujeres, hay mucha documentación, pero no de manera específica en mujeres mayores, y por tanto la bibliografía era un poco compleja. Un análisis estadístico de las principales fuentes cuantitativas de las que disponemos, fundamentalmente los datos que ofrece la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, el propio Instituto Aragonés de la Mujer y el Instituto Nacional de Estadística. Y finalmente una fase cualitativa que se dividió en dos tipos de herramientas: los grupos de discusión y las entrevistas semiestructuradas. En esta fase nos permitió acercarnos a las características de este fenómeno. Nos hemos querido alejar en todo momento de los estereotipos, de los prototipos de víctima y de agresor, y lo que hemos querido es avanzar hacia características comunes para comprender un fenómeno social como es la violencia contra las mujeres, en concreto la violencia contra las mujeres en mujeres mayores de 65. En esta tercera fase se contó con la participación de 17 mujeres
aragonesas mayores de 65 años, 6 de ellas habían sido víctimas de violencia de género y también con la participación de 5 expertas que trabajan en los sistemas de atención a la violencia contra las mujeres, sistemas de atención a personas mayores o dentro de las políticas de igualdad. Por lo tanto, en esta fase se trabajó los testimonios, se trabajó con mujeres del territorio, de todo Aragón, de las 3 provincias, y a través de sus testimonios pudimos conocer características comunes a todas ellas en todo lo que tiene que ver con la desigualdad y en la violencia de género. En esta tercera fase se tuvieron en cuenta 2 variables, la edad y el entorno, es decir, se trabajó con mujeres del entorno urbano y con mujeres del entorno rural. Por tanto, la metodología, que insisto, se crea ad hoc porque no existían estudios de estas características, tiene estas 3 fases. Un análisis de las fuentes bibliográficas, que, insisto, en lo que tiene que ver con el objeto del estudio son escasas, no tanto así con el análisis de la violencia de género en términos generales, que sí que son más abundantes. Una fase cuantitativa, es decir, de análisis estadístico, y una tercera fase que se articuló a través de grupos de discusión y entrevistas semiestructuradas con mujeres aragonesas mayores de 65 años. Esta última fase no pretendía representar a un determinado universo de personas, sino sacar a la luz unos discursos y unas realidades que nos permitan comprender ciertos fenómenos sociales. Al disponer la metodología de 3 fases y, por tanto, de 3 métodos de análisis, lo que se hizo una vez que habían terminado de analizarse todos ellos, se pusieron en común aquellas cuestiones donde pudiesen converger los 3 métodos de análisis. Se trabajó además sobre 4 conceptos clave, el de violencia de género, el de qué entendemos por mujeres mayores, violencia doméstica y violencia hacia las personas mayores y el principio de interseccionalidad. Como decía al principio, el concepto que se ha utilizado en este estudio de violencia de género es el de la Ley Orgánica 1/2004, es decir, se entiende como violencia de género la que se efectúa en el seno de una relación afectiva, de una relación de pareja o expareja. ¿Qué entendemos por personas mayores, por mujeres mayores en este caso? Pues lo que se ha cogido es la terminología que se está empleando ahora en los análisis y en los estudios sobre personas mayores, la diferenciación entre tercera edad, comprendiendo en esta a las mujeres que tienen una edad entre 65 y 79 años, y cuarta edad, que son aquellas que tendrían más de 79 años, es decir, de 80 en adelante. Eso es lo que se ha entendido como personas mayores, diferenciándolo, insisto, entre tercera y cuarta edad. Violencia doméstica y violencia hacia las mujeres, se han incorporado estos conceptos porque muchas veces cuando se abordan este tipo de realidades y este tipo de fenómenos convergen diferentes realidades que pueden desdibujar o difuminar una violencia de género ejercida contra las mujeres mayores. Por tanto, es importante la incorporación de la perspectiva de género y saber diferenciar correctamente lo que es violencia de género, lo que es violencia doméstica, que es la que se ejerce en el ámbito de las relaciones familiares y que está tipificada en el artículo 173.2 del Código Penal, y la violencia hacia las personas mayores, que se regula en la Declaración de Toronto de 2002. Y, finalmente, el principio de interseccionalidad, que hace alusión a otras dimensiones identitarias que refuerzan las relaciones de poder y que acrecientan la desigualdad existente por razón de género. En este caso hablaríamos de la ruralidad, el caso de mujeres migrantes, mujeres con discapacidad, es decir, mujeres que, además de la discriminación por razón de género y por razón de edad, tendrían otras discriminaciones que acrecientarían su vulnerabilidad. Hablaríamos de dobles, triples discriminaciones. Y entrando ya al estudio como tal, a lo que tiene que ver con la identificación de la violencia de género en las mujeres aragonesas mayores, se ha analizado a través de o mediante 3 estadios: la prevalencia, las características y las causas. En lo que tiene que ver con la prevalencia, y a través de la metodología de trabajo realizada, lo que arroja el estudio es que las mujeres aragonesas, igual que
las mujeres de otras comunidades autónomas, han experimentado cambios sustanciales en las últimas décadas. Las mujeres que han sido objeto de este estudio, todas ellas nacieron durante la dictadura franquista, que es el momento en el que se institucionaliza el patriarcado en nuestro país. Es decir, un momento en el que existía una profunda desigualdad por razón de género, que además estaba institucionalizada. Ya a partir de los años 60, con el aperturismo, comienzan a llegar nuevas influencias fundamentalmente de Europa, la llegada de la democracia, la incorporación, sobre todo en la década de los 90, de las mujeres al trabajo remunerado, es decir, en 30, 40 años, profundos cambios políticos, sociales, económicos que se han dado en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma. Todas ellas coinciden en la importancia del trabajo asalariado. Es más, la mayor parte de los testimonios con los que se ha contado eran mujeres que antes del matrimonio trabajaban de manera asalariada. Es cierto que muchas de ellas atestiguan que eran trabajos muy precarios, muchas veces fuera de la legalidad, pero que les reportaban beneficios económicos que les permitían tener cierta independencia. De hecho, ponen en valor o manifiestan el valor que les dan a ese trabajo que tiene una contraprestación económica. El matrimonio es el momento en el que ellas identifican que abandonan el trabajo remunerado para entrar fundamentalmente en el rol cuidador. El matrimonio, que es una institución que también ha cambiado notablemente en las últimas décadas y de ello dan buena muestra a ellas. La mayor parte de los testimonios con los que se ha trabajado son mujeres que se casaron a finales de los años 70, principios de los 80, un momento en el que en España y en Aragón el matrimonio se realizaba a una edad mucho más temprana que en la actualidad, entre los 18 y los 25 años. Fundamentalmente era un matrimonio entre dos personas que se conocían poco, no existían los noviazgos prolongados que pueden darse en la actualidad, no existía, por supuesto, la convivencia previa al matrimonio y, por tanto, eran matrimonios entre personas que el grado de conocimiento no era tan alto como puede ser en la actualidad. Además, se concebía como algo eterno el matrimonio y, en este caso, también la Iglesia hacía una labor aleccionadora de las mujeres dentro de un sistema represivo. Los cuidados han sido el rol tradicional de las mujeres y fundamentalmente es algo que se apuntala después del matrimonio, aunque también con anterioridad existía. Los cuidados es un trabajo no remunerado económicamente, pero además tampoco es un trabajo que esté visibilizado ni valorado. Y además algo que a nosotras nos parece muy importante, la falta de autopercepción de las mujeres de que lo que hacen es un trabajo. Es decir, el trabajo de las mujeres, los cuidados, no se conciben como un trabajo, sino como una obligación. Y, por tanto, no hay una percepción ni siquiera en ellas mismas de que lo que están haciendo tiene un valor ni económico ni social. En los años 70 el feminismo se centró mucho en deconstruir la idea de que los cuidados eran un designio natural de las mujeres. En estos momentos lo que hace el movimiento feminista es poner en valor la contribución del rol cuidador para el sostenimiento del rol productor. Otro de los elementos que destacan como importantes es el de la jubilación. Se identifican dos vertientes o dos posibles situaciones. Un momento en el que algunas mujeres manifiestan mayores cotas de libertad, pero también un momento en el que los problemas pueden acrecentarse porque hay una mayor convivencia, es decir, pasan más tiempo juntos y, por tanto, también se identifica como un momento en el que los problemas pueden avivarse o acrecentarse. La sexualidad se vive como un tabú. De hecho, ha sido uno de los grandes tabús. Las mujeres de esta generación tenían interiorizado que debían llegar vírgenes al matrimonio, aunque ellas manifiestan que no era algo frecuente, pero sí que ponen de relieve cómo el lugar del placer generaba miedo para las mujeres, fundamentalmente por la posibilidad de embarazos no deseados o de castigos ante posibles situaciones derivadas de la misma. Por tanto, el terreno de la sexualidad se concebía como algo masculino.
porque se entendía que para los hombres no suponía ni un riesgo ni una responsabilidad. En la tercera edad, además, ponen de manifiesto que la ausencia de sexualidad también conlleva problemas importantes para las mujeres. La salud se entiende como algo principal, como un elemento principal y vertebrador para sus vidas, y con relación a la visión que estas mujeres tienen de la igualdad y de la violencia sobre las mujeres, ellas manifiestan que es cierto que se ha avanzado mucho, que hoy en día se han dado pasos muy importantes, pero que todavía estamos muy lejos de haber alcanzado ese horizonte de igualdad real que se preconizaba hace unos años. Con relación a la prevalencia cuantitativa, como decía anteriormente, es un poco complejo acercarnos a los datos fundamentalmente porque no existen este tipo de estudios, pero sí que hemos rescatado a través del análisis estadístico algunos datos que nos parecen importantes resaltar. Con relación a las víctimas mortales por violencia de género, desde 2003, que es el momento en el que se comienzan a recabar datos, no tenemos datos anteriores a esta cifra, desde ese momento en Aragón han sido asesinadas 25 mujeres, de las cuales el 24%, es decir, una de cada 4, eran mayores de 65 años. La media nacional se sitúa en el 12,8%. Por lo tanto, estamos muy por encima, estamos casi al doble de la media nacional. También es importante destacar que Aragón es una de las 5 comunidades autónomas más envejecidas. Frente a un casi 13% de mujeres asesinadas mayores de 65 años en España, es importante destacar que solo el 2,2% de los casos activos en el sistema Biogen son de mujeres mayores de 65 años. En el caso de Aragón, frente a una media de un 24% de mujeres asesinadas mayores de 65 años, en estos momentos solo el 2% de los casos en el sistema Biogen, de los casos activos en el sistema Biogen, son de mujeres mayores de 65. Es importante destacar que los datos que extraemos, evidentemente, tienen que tener una fiabilidad y, por tanto, se extraen a través de las denuncias, pero el porcentaje de denuncias es ínfimo respecto de toda la violencia existente en la sociedad, con lo cual los datos debemos ponerlos también en contexto de que están extraídos de los datos que tenemos en este momento, que son las denuncias. Estos datos que acabo de denunciar, los casos activos en el sistema Biogen, dejan entrever de manera absolutamente clara que la denuncia, en el caso de la violencia de género en mujeres mayores de 65 años, es absolutamente tímida. Es decir, son muy pocos los casos que se están denunciando y que están llegando a la justicia. En Aragón, de media, el 91% de los casos activos de violencia de género han sido calificados como riesgo bajo o no apreciado. En el caso de las mujeres mayores de 65 años, la media es del 97%. Las mujeres mayores de 65 años son las que más sufren la violencia física por parte de sus parejas, seguidas de las jóvenes de 16 a 24 años. Creo que también es importante ese análisis intergeneracional. La violencia psicológica o de control es la más extendida en esta franja de edad. Y con relación a las denuncias y las tipologías de violencia, pero insisto, hay que poner en relación que el porcentaje de denuncias es muy bajo, el 6,1% de mujeres mayores de 65 años ha sufrido violencia sexual, el 7,4% ha sufrido miedo, el 17,9% violencia psicológica de control, el 15,2% violencia psicológica emocional y el 9,5% violencia económica. En Aragón se considera en estos momentos, insisto, en base a las denuncias, que el 7,6% de mujeres mayores de 65 años sufre violencia, pero solo el 2,7% se identifican como tales, es decir, son conscientes de la existencia de dicha violencia. Con relación a las características de la violencia de género en mujeres mayores, reiteramos que en este punto ha sido fundamental el testimonio a través de los grupos de discusión, pero que sobre todo es importante dejar claro que hemos querido alejarnos de la idea de los perfiles, que es una idea que está muy manida y que induce a muchos errores y a muchos mitos, para adentrarnos en la noción de características o factores comunes, teniendo en cuenta y siempre presente que no existe una única historia de violencia, sino que cada historia es única.
La violencia psicológica, dentro de las características, la violencia psicológica es la que mayor prevalencia tiene en mujeres mayores de 65. De hecho, casi un 20% de ellas la ha sufrido en Aragón en algún momento de su vida. Esta deja graves secuelas en el autoestima, y las manifestaciones más comunes de ellas han sido el control, los celos, la posesión, las amenazas de muerte para generar temor, miedo, la agresividad en el lenguaje o la falta de cuidados por parte del agresor. También han sido frecuentes la violencia física y sexual, aunque esta última continúa siendo un terreno muy oculto, fundamentalmente por lo que comentábamos anteriormente, por los tabúes en torno a la sexualidad, incluso en torno a hablar de estas cuestiones. La violencia de género en mujeres mayores tiene una característica principal y fundamental, que es una violencia continuada en el tiempo y que se inicia generalmente durante el noviazgo. Esta cronicidad muchas veces es lo que más dificulta la intervención. Es una violencia, además, que ha sido oculta y ocultada. Perviven todavía muchos estereotipos o mitos, como que la violencia de género es un asunto de mujeres y hombres jóvenes. Perviven además sentimientos de culpa y de vergüenza por parte de las mujeres y, sobre todo, las dificultades, la problemática para que ellas mismas se identifiquen como víctimas. Ellas desarrollan estrategias de supervivencia, fundamentalmente mediante la activación de la indefensión aprendida, y además tienen mayores dificultades para salir de una situación de violencia. Aquí es importante rescatar una idea que a nosotras nos ha parecido que era importante abordar, y es que el 15% de las denuncias que se efectuaron por violencia de género el año pasado fueron mujeres mayores de 65 años. Sin embargo, cuando vamos a los datos en torno a qué papel juegan los entornos a la hora de animarles en la denuncia, en el caso de las mujeres menores de 60 años, más del 80% del entorno las anima a denunciar cuando conocen una situación de violencia. Sin embargo, en el caso de las mujeres mayores de 65 se reduce a la mitad. Estamos, por tanto, constatando que desde los entornos también perduran las ideas de que hay que aguantar, que es algo natural porque hay una normalización generalizada, es algo natural porque se han socializado en otras sociedades más machistas, y por tanto este dato nos parecía importante porque el compromiso social, el compromiso de los entornos también es fundamental. Estas violencias están dejando importantes secuelas en la salud de las mujeres, tanto psicológicas como físicas, y además en el terreno de lo psicológico, sobre todo, perduran sentimientos de culpabilidad por parte de las familias y hacia los hijos e hijas. Como decía anteriormente, existe una normalización generalizada en base a criterios de tradición y costumbre y una resignación frente a la violencia. Es decir, estamos hablando de mujeres que 2/3 de su vida han sido víctimas de violencia, y eso induce a ideas de normalización y de resignación. Persiste el rol cuidador del agresor. Cuando éste empieza a tener dificultades en la salud devenientes de la edad, son ellas quienes asumen la necesidad de los cuidados, y además ellas tienen muy interiorizado que es un rol que deben también realizar, que tienen que quedarse con él en esos momentos a cuidarlo. Ya lo decía anteriormente, la denuncia es muy tímida, son muy pocas las mujeres mayores de 65 años que sufren violencia y terminan denunciándola. Con relación a ellos, aunque insisto, no existe un prototipo ni un arquetipo, sí que todas coincidían en que tienen un perfil muy autoritario, muy soberbio, que son muy desentendidos familiarmente y que normalizan la violencia. Destacan también que persiste la revictimización institucional, es decir, hay una desconfianza por parte de las mujeres en que una denuncia vaya a solucionar su situación, y, por tanto, creen incluso que puede empeorar su situación si denuncian este tipo de situaciones. Y, sobre todo, destacar que en el caso de aquellas mujeres que finalmente sí que denunciaron o se separaron o se divorciaron, salieron definitivamente de una situación de violencia y son libres, a la hora de rehacer su vida,
es importante trabajar todo lo que tiene que ver con la restauración psicológica, porque se detecta una crisis identitaria en ellas al sentir que su vida se ha desmoronado. Insisto, estamos hablando de mujeres que 2/3 de su vida han sufrido violencia. Con relación a las causas, algunas convergen con la violencia de género en otras franjas de edad y otras sí que tienen una especificidad más concreta. Esta violencia es una violencia que refuerza y mantiene un sistema de desigualdad, eso es común a todas las franjas de edad, tiene un carácter estructural e instrumental, esto es importante también, es decir, afecta a todos los aspectos de la vida y además es instrumental, es decir, tiene un objetivo esta violencia y esto es importante recalcar que la violencia no es irracional, sino que tiene un objetivo, no desde luego para legitimarlo en ningún caso, sino para conocer cuáles son las causas y poder ir a la raíz del problema. En el caso de las mujeres mayores hay un sometimiento claro de su voluntad y una limitación de su autonomía. Y además, sobre todo en este perfil de mujeres, perdura mucho el rol tradicional y conservador de la feminidad, que todavía está muy presente y muy latente en nuestra sociedad en estas generaciones. Es decir, la violencia en estas franjas de edad se articula como una continuación de la sociedad patriarcal en la que se socializaron. La edad y la ruralidad constituyen factores de vulnerabilidad por ocultación y por naturalización de la violencia y, sobre todo en el caso del medio rural, por aislamiento y por menor acceso a información y recursos. Sí que se ha detectado en los grupos de discusión que en el caso de la violencia de género en el medio rural existe un conocimiento, es decir, existe un conocimiento de que se dan ese tipo de situaciones y lo que hay es un silencio por parte de los entornos, es decir, hay un ocultamiento de que esta situación se está dando, especialmente en entornos más pequeños, que es la realidad territorial de nuestra comunidad. Y otros factores que también acrecientan la vulnerabilidad es el caso de las mujeres migrantes, las mujeres dependientes con discapacidad o aquellas que vivieron una situación, una relación de abuso en el pasado y que pueden repetir el patrón. Y ya para terminar, el estudio incorpora, como decía anteriormente, una batería de recomendaciones que se consideran importantes. Hay unas recomendaciones generales que fundamentalmente tienen que ver con la escucha a las mujeres mayores, especialmente a las mujeres víctimas de violencia de género, es decir, dar valor a la palabra de las mujeres, dejar atrás paternalismos y centrarnos en ellas, es decir, trabajar todo lo que tiene que ver con erradicar la revictimización secundaria que se está produciendo, ofrecer un mayor respeto hacia ellas y potenciar su autonomía. Con relación al ámbito institucional, se considera importante reforzar la coordinación interinstitucional, fortalecer protocolos y procedimientos, el acceso prioritario de mujeres mayores víctimas de violencia a residencias públicas y la revisión de los protocolos de valoración del riesgo. Con relación al ámbito biopsicosocial, es importante la incorporación de la perspectiva de género en todos los recursos de atención sociosanitaria y en los recursos de atención especializada de personas mayores, la atención, la escucha y la acogida correctas, el trabajo con asociaciones de mujeres, sobre todo en el medio rural, son espacios donde se están socializando mujeres de esta franja de edad, talleres de detección de la violencia de género en centros de mayores, la comprensión de las posibles barreras que tienen estas mujeres para denunciar o revelar situaciones de violencia y la importancia de que todas las y los profesionales de estos ámbitos tengan contacto directo con las mujeres. En el ámbito judicial y normativo se ve necesaria la solución económica para estas mujeres, es decir, que dispongan de recursos que les permitan abandonar esa situación de violencia, que puedan permanecer en su hogar, que haya una solución habitacional también para los agresores, para que no tengan que convivir conjuntamente, y la agilización y mejora en la eficacia del sistema judicial. En el ámbito educativo se hace necesaria, como ya se ha reiterado en muchas ocasiones, la educación en igualdad y en respeto.
Y en el ámbito investigador, la mejora del conocimiento de la violencia hacia mujeres mayores, que en estos momentos es un terreno todavía muy poco trabajado, y la realización de estudios sobre el rol de los maltratadores. Y, finalmente, en el ámbito de la comunicación, la realización de actos de reconocimiento y agradecimiento a la contribución que las mujeres más mayores han hecho para el progreso de nuestras sociedades, las campañas y materiales divulgativos y la perspectiva de género en toda la información y comunicación. Esto es lo que tiene que ver con el estudio que se ha realizado, que, insisto, esto es una presentación muy somera. El estudio puede estar a vuestra disposición porque lo tienen las compañeras de comunicación del Gobierno de Aragón. Desde el Gobierno de Aragón, insisto, nos parecía fundamental abordar esta realidad porque creemos que hay que ofrecer un abordaje integral de la violencia sobre las mujeres. En este sentido, ya impulsamos el año pasado una campaña, la campaña Te mereces ser feliz, contra la violencia de género en mujeres mayores. Hemos realizado formación para la detección de la violencia en mujeres mayores, fundamentalmente con profesionales del ámbito sanitario, de la atención primaria, que son profesionales que tienen un contacto muy directo con ellas, y además hemos estado realizando este año también talleres de prevención en los hogares y en los centros de mayores del Gobierno de Aragón. Sí que hemos incorporado la intersección de la edad en el Plan Estratégico de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres de Aragón, que se aprobó en este mismo 2018. Y también en los protocolos, pero creemos que es muy importante seguir trabajando sobre todo en las recomendaciones que se incorporan en este estudio. Y, finalmente, queríamos presentarles la campaña que vamos a impulsar junto con este estudio, también de sensibilización y de concienciación sobre la violencia contra las mujeres. Es una campaña que la hemos centrado fundamentalmente en la necesaria implicación que los entornos, la sociedad, tiene que tener para denunciar este tipo de situaciones. Tiene el hashtag Yo me comprometo en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres mayores, y hemos querido destacar los datos que dábamos anteriormente, el porcentaje de denuncias y cómo disminuye el porcentaje de apoyo en los entornos conforme las mujeres son más mayores, sobre todo para hacer patente que todavía queda mucho por avanzar en este terreno. Y ahora me quedo a vuestra disposición para lo que me queráis preguntar o consultar. Muchas gracias. Sí, violencia por razón de género, sí. En datos absolutos, ¿te parece de número de mujeres? Eso está dentro del estudio, los datos absolutos. En cualquier caso, insisto, los análisis cuantitativos son complejos y tampoco responden a la realidad social porque se hacen en base a las denuncias. Es decir, tenemos que tener un criterio objetivo para poder realizarlos. No podemos dar un dato a grosso modo sin tener detrás un análisis objetivo. Por tanto, los datos, por eso recalcaba que es una aproximación, pero que se hace en función, primero, de las denuncias y, segundo, que tenemos muy pocos datos a nuestra disposición. Más allá de las bases de datos con las que trabaja el IAM o algunos datos desagregados por edad de los informes que elabora la delegación del Gobierno, no se tiene mucho más. O sea, este estudio lo concebimos también como una aproximación y esperamos también que pueda haber otros estudios en esta línea para poder complementarlos y para poder reforzarlos. Sí. ¿Cómo ven ustedes que Vox haya supeditado su apoyo al Gobierno andaluz quitando solamente si quitan esa ley de violencia de género?
Bueno, nosotras, como organismo de igualdad y yo personalmente, creemos que en política hay determinadas líneas rojas que, más allá de la ideología, no se deberían ni siquiera cuestionar, es decir, no deberían ni siquiera entrar en el debate político. De igual modo que en este momento nadie de ningún color político cuestiona el terrorismo o cuestiona otras formas de violencia, no entendemos que la moneda de cambio para la configuración de un posible gobierno, insisto, nos da igual del color político que sea, se esté haciendo con la violencia de género. De hecho, nos parece preocupante. Creemos que deja a las mujeres, a todas, en una situación de indefensión y de vulnerabilidad bastante importante. Y además creo que nos aleja de Europa, de lo que se está avanzando en otros países europeos, que es nuestro entorno, y nos aleja también de organismos internacionales como ONU Mujeres, como las Naciones Unidas, que tienen una línea prioritaria de trabajo en materia de erradicación de la violencia contra las mujeres. Son dos entornos que deberían sernos cercanos y con este tipo de posicionamientos nos estamos alejando de ellos. Además, insisto, de que a las mujeres, a todas nosotras, porque todas somos susceptibles, tengamos la ideología que tengamos la forma de entender el mundo que tengamos, somos susceptibles de poder sufrir violencia en algún momento de nuestras vidas, creo que nos deja en una situación bastante compleja. Bueno. ¿Sí? ¿Un libro? ¿Sí? Sí, está el decreto que se impulsó este año, que se mantendrá en 2018, aunque esperamos que también se modifique la legislación para cambiar los decretos de ayuda económica a la violencia sobre las mujeres, que es una medida que está dentro del pacto, pero sí que es verdad que dentro de este decreto una de las propuestas era el apoyo a mujeres de 65 años que, una vez que denuncian, hasta que no sale la sentencia del divorcio, no perciben ningún tipo de ayuda económica, ni pensión compensatoria, ni ningún tipo de ayuda, y por tanto, evidentemente, es un elemento que inhibe a la hora de la denuncia. Sí, está ya está realizado, o sea, está ya ejecutado y el año que viene se volverá a ejecutar. Aunque, insisto, nuestra posición como Gobierno es que se modifique el artículo 27 de la ley, que es el que establece las prestaciones económicas. Es decir, este decreto nace de una necesidad que nosotras constatamos, pero creemos que tiene que ser una medida que se asuma desde el Estado. Porque, además, insisto, así se recoge en el pacto que se firmó el pasado 27 de septiembre de 2017. Bueno, si os surgiera alguna duda, está el estudio a vuestra disposición y se lo podéis plantear a Laura y ella me lo dirá. Bueno, pues muchísimas gracias y que terminéis bien las fiestas.